Ahora sí vamos al mensaje. Os invito a abrir la palabra del Señor en Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. La semana pasada estuvimos considerando la parábola del sembrador, o un título que prefiero es la parábola de los terrenos. Porque vimos que no se habla tanto del sembrador. El sembrador esparce la semilla, pero una de las cosas que vimos es que no toda la semilla prospera. La semilla es la palabra y la palabra no halla cabida en muchos corazones. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema no es el sembrador, el problema no es la naturaleza de la simiente, no es que la simiente sea impotente, no es que el sembrador sea un maleta, es la tierra, es el terreno. El problema se encuentra en la condición del corazón del oyente, insensibilidad, superficialidad y mundanalidad o mezcla. Eso es lo que estuvimos viendo. Así que lo que nos toca no es adaptar, acomodar, modernizar el mensaje, sino predicarlo tal cual, eso sí, pidiendo al Señor que obre en el corazón de las personas y que por su soplo, por su obra soberana, los corazones sean ablandados y los corazones llenos de maleza sean convertidos en una tierra preparada, dispuesta, en una buena tierra que pueda fructificar. La segunda cosa que vimos fue que el Evangelio y la predicación del Evangelio triunfará, definitivamente triunfará. Habrá una siembra que sea abundante y segura. Al 30, al 60, espectacular, y al 100 por 1, increíble. Por tanto, debemos predicar con confianza. En tercer lugar, vimos que los creyentes somos una compañía bendecida, bienaventurada. ¿Por qué? Porque somos buena tierra. ¿Y por qué somos buena tierra? ¿Porque somos los mejores? No, porque se nos ha concedido entender. Tenemos oídos para oír, porque Dios nos ha regalado oídos para oír. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y es un don que Dios nos concede. A vosotros os es dado, es un regalo, conocer los misterios del reino. Por lo tanto, no hay un solo cristiano desgraciado, puesto que ser cristiano es ser alguien agraciado, bendito, bienaventurado por el Señor. ¿Qué podemos hacer entonces? ¿Darnos un besito a nosotros mismos? No. Levantar un cántico de alabanza humilde y alegre. En cuarto lugar, dijimos que es nuestra responsabilidad cuidar la manera en que seguimos oyendo. Y aquí están las dos partes. Dios nos da oídos para oír, pero eso no anula nuestra responsabilidad. Mirad cómo oís, le dijo el Señor a sus propios discípulos, porque en la medida en que seguimos disponiendo nuestro corazón para entender y obedecer la palabra del Señor, Dios nos ensancha, nos sigue ensanchando para recibir más luz y, por lo tanto, para crecer en utilidad, crecer en eficacia en nuestro servicio y en nuestro testimonio cristiano. Así que el énfasis principal, no el único, pero el énfasis principal del mensaje de la semana pasada fue la responsabilidad humana a la hora de oír bien, de oír con un corazón dispuesto y un corazón creyente. Sin embargo, hoy el énfasis es un poco distinto. Hoy nos vamos a enfocar en la semilla que ha caído en buena tierra. Ya no vamos a estar considerando la simiente que ha caído en terrenos estériles, sino en la semilla que cae en buena tierra. Y hoy el acento va a estar en la soberanía de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, el cuidado providencial de Dios. Hay personas a las que les resulta muy difícil descansar, relajarse, a menos que tengan una sólida sensación de que tienen el control de las cosas que les rodean. Necesitan sentir que tienen las riendas. Necesitan conocer, supervisar, guiar los procesos, sostener las cosas. Otros, por su parte, son incapaces de alegrarse con lo poco y lo débil. No alcanzamos a ver sino lo que está delante de nuestros ojos. Y si lo que está delante de nuestros ojos es débil, es canijo, es flaco, es enclenque, entonces
Nos venimos abajo, nos desanimamos, nos turbamos, nos desesperamos. Y ambos, los que necesitan controlar y los que necesitan ver algo grande, algo espectacular para sentirse, para venirse arriba, ambos están gobernados por la incredulidad. No hay esperanza, ni gozo, ni alegría, ni descanso, porque no hay fe. Y mi deseo es que mientras consideramos las verdades que se desprenden de dos parábolas más, que Jesús contó sobre su púlpito, sobre el agua, sobre la barca, justo después, o antes, no lo sé, de la parábola de los terrenos, de la parábola del sembrador. La explicación, de hecho, fue un paréntesis que abre Marcos para contarnos algo que sucedió luego, por la noche. Pero estas parábolas fueron contadas en el mismo momento. Jesús contó la parábola de los terrenos y contó algunas parábolas más. Y vamos a meditar en dos más de las parábolas que Jesús contó aquel día. Y mi deseo y mi oración es que mientras lo hacemos, el Señor desate algunos nudos de nuestro corazón. Quite cosas que nos impiden descansar. Nos lleve del agobio al descanso. Nos lleve de la angustia al gozo, a la alegría. Vamos a leer entonces a partir del versículo 26, Marcos 4, 26, y vamos a leer hasta el 34. Y dice la palabra del Señor. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Señor, ayúdanos ahora a entrar en este texto, a entrar en tu palabra. Confesamos, Señor, que dependemos de ti para entender, para gustar. Señor, opera en nuestros corazones. Danos, Señor, oídos para oír. Danos, Señor, entendimiento. Abre los ojos de nuestro corazón. Paséate en medio de tu pueblo, Señor. Desbarata toda obra de las tinieblas. Rompe toda dureza, Señor. Y sánanos con tu palabra. Levántanos con tu palabra. Amén. Amén. ¿De qué está hablando Jesús en estas dos parábolas? ¿Cuál es su tema? Mira cómo empieza el relato. Así es el reino de Dios. El reino de Dios, ese es su tema. Eso es lo que ocupa la mente del Señor al dar estas enseñanzas. Así que Él quiere revelar algunas cosas que son fundamentales en el desarrollo del reino. Hay claves que el Señor quiere que nosotros entendamos en relación al crecimiento del reino. Una pregunta muy personal. ¿Te interesa? ¿Te interesan cuáles son las claves? Algunas claves fundamentales en el desarrollo del reino de Dios. Yo no asistiría nunca, por lo menos así pienso ahora mismo, no asistiría a un seminario sobre el principio de funcionamiento y cinemática de los motores de 4 tiempos. Honestamente, yo no digo que ese sea un asunto carente de importancia. De hecho, la tiene y celebro que haya personas que se interesen por esos temas y vayan a esos congresos y trabajen en esas áreas. Pero honestamente, el tema está tan lejos de mi interés como el oriente del occidente. Así que ni despierta mi curiosidad, ni levanta mis pasiones. Si mi vida no da un giro de 180 grados, no me vas a encontrar nunca en un seminario como eso. Honestamente, no me interesa.
Pero me interesan las cosas del reino de Dios. ¿Te interesan a ti algunas claves de cómo funciona el reino de Dios? La enseñanza que Jesús da te va a pasar por encima de la cabeza si el reino de Dios no despierta tu interés y no está en el centro de tu corazón. Y por eso, aunque ya hemos hablado hace un año y algo, creo, tomamos todo un mensaje para desarrollar ese concepto. Y dentro de esta serie de Marcos, creo que fue nuestro cuarto mensaje, también tomamos todo el mensaje para desarrollar esta realidad del reino de Dios. Me vais a permitir que tome los primeros minutos para volver a poner delante de vuestros ojos la gloria de este concepto. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no es una cosa marginal en la Biblia. Ese concepto recorre toda la historia de la redención, desde el principio hasta el final. De hecho, alguien ha dicho que la historia bíblica es la historia del reino de Dios. ¿Qué es exactamente el reino de Dios? No podemos entrar en profundidad, pero básicamente el reino de Dios es esa realidad donde Dios es reconocido rey, donde su nombre es santificado, donde su voluntad es amada, es ejecutada con gozo, es buscada, es recibida, aceptada, donde el Dios Trino es levantado, honrado, donde Cristo es Señor y Salvador, y donde Dios Padre es el todo en todos. Graham Goldsworthy, o algo así, define el reino de Dios como la esfera donde el pueblo de Dios está en el lugar de Dios y bajo el gobierno de Dios y por lo tanto bajo la bendición de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno amable de Dios y por lo tanto bajo la plena bendición de Dios. Así que esa es la única esfera. Ese es el único territorio donde puede haber armonía entre Dios y el hombre. Donde puede haber armonía entre el hombre y el hombre. Y donde puede haber armonía entre el hombre y el cosmos. Y la creación y las cosas. Armonía. Y nosotros hemos sido creados. Hemos sido diseñados para vivir bajo ese patrón. El pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Hemos sido creados para vivir en el territorio de la alegría, de la realización, en el territorio del gozo, de la satisfacción, del orden, de la belleza, del descanso. Hemos sido diseñados para eso. Hay un suspiro interno metido en nuestros tuétanos que Dios ha puesto. Anhelamos realmente esa plena realización. El hombre, está claro, quiere vivir en ese lugar, en el lugar de la alegría. Lo que no le gusta es vivir bajo el gobierno de Dios. Por eso el hombre ideó un proyecto independiente. Hemos hablado varias veces de esto. El hombre quiso edificar su propio proyecto, su propia ciudad de la alegría. La ciudad del descanso, la ciudad de la unidad, la ciudad del progreso. Babel. Babel es el proyecto del hombre, por el hombre y para el hombre. Y aquel proyecto del hombre, por el hombre y para el hombre terminó como el rosario de la aurora, en desbandada, en caos, en confusión. Cuando nosotros sacamos a Dios, cuando nosotros queremos la alegría, la realización, la belleza, la gloria, la honra, la inmortalidad, cuando queremos todo eso sin Dios, no Dios, tú fuera. Nosotros vamos a edificar una ciudad y una torre. Será la ciudad de la alegría, pero no bajo tu gobierno, sino bajo nuestros patrones. Cuando nosotros queremos hacer eso, el hombre se convierte en un caníbal y terminamos comiéndonos los unos a los otros. La buena noticia es que cuando Dios vio nuestro disparate, no dijo, ahí os quedáis. No dijo eso. Sino que Dios nos ofrece su proyecto. Dios no nos abandonó a nuestra locura, a nuestra demencia y a las consecuencias de nuestra rebelión. Dios nos ofrece su proyecto, una ciudad made in heaven. Una ciudad diseñada por Dios
Él es el arquitecto. Construida por Dios. Él es el constructor. Y por lo tanto, una ciudad que viene de lo alto no es una conquista desde la tierra hacia el cielo, es un regalo, es un don que Dios nos da. Dios se ofrece para reunirnos de nuevo bajo su amable gobierno y que allí de una vez podamos experimentar gloria, honra, inmortalidad, alegría, orden, belleza, gozo, satisfacción, descanso, plenitud y todo eso. Una ciudad, la ciudad de la alegría, donde no habrá dolor, ni decadencia, ni entierros, ni despedidas. Nos sentaremos a la mesa y ninguna preocupación turbará la fiesta. Bendito sea el nombre del Señor. No habrá peligro, no habrá amenaza, no habrá reja, no habrá cerrojo. Nadie tendrá que hacer la ronda en esa ciudad. No habrá nada inmoral, nada feo, nada torcido. No habrá envidia, no habrá mentiras, no habrá codicia, no habrá actos cobardes, ni orgullo, ni altivez. No habrá vergüenza, no habrá traición, no habrá pereza, todo será limpio, todo será noble, todo será recto, todo será puro. No habrá. ¿Sabes lo que habrá? Dios. Dios estará presente. El nombre de la ciudad será Jehová Shammah. El Señor está ahí. El Señor está presente. El reino de Dios es la ciudad de la alegría. El reino de Dios es la tierra de Emmanuel. Dios con nosotros, donde el Rey enjugará toda lágrima para siempre. Y ahora es cuando quiero, y seguramente tú también, gritar: oh Señor, venga tu reino. Venga tu reino, venga tu reino. No se haga nuestra voluntad. Venga tu reino, no se fortalezca el hombre. Señor, venga tu plan, no nuestro plan, que es un disparate, es un fracaso. Oh Señor, danos tu ciudad. No nos dejes en la nuestra, es un aborto de ciudad. Tu reino me interesa tu reino. ¿Te interesa? Pues quiero que veamos 4 verdades acerca del desarrollo del reino de Dios. Este tema central, nuclear en la Biblia, este tema que debe realmente levantar nuestras pasiones, captar nuestra atención. Quiero que veamos 4 verdades sobre el desarrollo del reino de Dios. 4 cosas que se desprenden de las parábolas que hemos leído. Ahora, cuando hablo del desarrollo del reino de Dios, y prestad atención aquí, cuando hablo del desarrollo, me refiero a 2 cosas. En primer lugar, el progreso de su gran proyecto final, del gran propósito de Dios hasta su plenitud. Pero en segundo lugar, me refiero también a la manera en que la gracia opera en el corazón del creyente individual. Cuando hablamos del desarrollo del reino, me estoy refiriendo a la implementación del gran plan, del gran propósito de Dios en la historia, pero también me estoy refiriendo, cuando hablamos del desarrollo del reino de Dios, a la forma, a las dinámicas en que la gracia opera en el corazón de cada creyente de manera individual, en el corazón de las personas. Bien, la primera. Hemos leído: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Jesús nos dice que el sembrador echa la semilla en el huerto y ahí la semilla queda sepultada bajo los terrones. ¿Y ahora qué? El sembrador pone la semilla. ¿Y qué? ¿Ahora qué? ¿Qué toca hacer ahora? Sí, por supuesto, el hortelano puede regar y puede mantener alejados a los animales que puedan echar a perder la siembra, y también puede velar para que la maleza no se meta en los surcos. Pero Jesús no habla de ninguna de esas cosas. Jesús dice que el sembrador siembra y después de poner la simiente en la tierra, ¿qué hace? Se va a casa, se echa una siesta, se levanta, atiende otro asunto
llega la tarde, suelta la faena cansado, se pone el pijama, descansa, cena, se pone la cabeza en la almohada, se entrega al sueño, y así un día y otro día. El punto es este, hermanos. Y aquí hay una verdad que es imperativo entender para la salud de nuestros corazones. Tras poner la semilla en la tierra, lo mejor que puede hacer el sembrador es dejar que los procesos naturales, que los mecanismos con los que Dios dotó a la semilla, hagan su trabajo. La vida de la semilla sigue su curso con independencia del sembrador. Así que si el sembrador monta allí un puesto de guardia al lado del surco y se queda mirando la semilla y haciendo guardia como un atalaya, la vida de la semilla sigue su curso. Pero si el sembrador pone la semilla y se va, se quita el mono de trabajo y da un paseo con su familia, ¿qué pasa entonces? La vida de la semilla sigue su curso. Porque todo eso avanza al ritmo que le impone el Creador. El crecimiento de la planta no depende, en última instancia, del agricultor. No crecerá antes porque el agricultor se preocupe más. Hay un refrán muy sabio y muy conocido, uno de los más conocidos, que dice, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y eso es una verdad como un castillo. Amanece cuando tiene que amanecer. Cuando la posición de la Tierra con respecto al Sol hace que los primeros rayos rompan la noche. No amanece en función de la hora a la que uno se levanta. Tú te puedes levantar a la hora que tú quieras. Amanecerá cuando tenga que amanecer, según la época del año en la que estemos. La hora del amanecer, la hora del alba no depende de uno. No depende de ti. Y así pasa con la semilla. Tú puedes irte tarde a dormir y luego levantarte a medianoche para ir al huerto y echarle un ojo. Y luego puedes madrugar, levantarte bien temprano para montar guardia al lado de la semilla. Y puedes cantarle canciones, y puedes recitarle poemas, y puedes amenazarla, mira que como no crezca, y puedes concentrar todos tus pensamientos en ella, y puedes provocarla a celos o intentar provocarla a celos sembrando otra semilla al lado. Todo eso es inútil. La semilla crecerá con independencia de todo ese... De toda esa aparatosidad. Porque los mecanismos de crecimiento no están bajo tu control. Lo más sabio que puedes hacer es irte a casa y descansar un poco y dejar la semilla a su aire, porque de suyo lleva fruto la tierra. Esa palabra de suyo, esas dos palabras, vienen de un término griego que aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. El término es automaté. ¿De dónde viene nuestra palabra? Automático, autómata, automaté. El otro versículo donde aparece ese término es cuando el Señor de manera milagrosa saca a Pedro de la cárcel. Y dice que habiendo pasado Pedro la primera cárcel, se le presentó un ángel y le dijo, vamos. Y habiendo pasado la primera guardia y la segunda guardia, dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, automaté, por sí sola. La puerta no fue accionada por ninguna mano, por ninguna fuerza humana. Y de la misma manera la explosión de vida de la semilla no se puede explicar en base a la actuación del hombre. El hombre no está allí activando las palancas del crecimiento, coordinando los procesos químicos en la semilla. No, el hombre está en su cama. El hombre está durmiendo como un lirón. Y bajo tierra las cosas están sucediendo con independencia de él. El hombre está ajeno completamente a los misterios que se despliegan bajo tierra. Cuando el hombre se echa a dormir, el crecimiento no se pone en pausa. Es más, si el hombre muriese de un infarto, o si por la mañana, cambiase de vocación, la semilla seguiría creciendo bajo tierra.
Los hombres no tienen el control sobre su desarrollo. La ponen allí y una vez que la semilla se entierra, aquello avanza inexorablemente. Hermanos, el reino de Dios, esta es la primera gran verdad, el reino de Dios es un milagro. El reino de Dios es el acto sobrenatural de Dios, el desarrollo del reino de Dios, el crecimiento del reino de Dios es la proeza de Dios. Sucede porque Dios está obrando milagrosamente, sobrenaturalmente, soberanamente. No estamos nosotros, no depende de que nosotros movamos las palancas. Es una obra de Dios, es un milagro de Dios, es la proeza de Dios. Cuando la semilla, cuando la palabra ha caído en buena tierra y la gracia comienza a operar en el alma, la salvación es segura. Cuando Dios ha comenzado la buena obra, Dios completa la buena obra. Bendito sea su nombre. No tenemos el control, no está en nuestras manos. Es más, ni siquiera sabemos explicar cómo se producen las cosas. En la mayoría de los misterios del reino de Dios estamos a dos velas. No sabemos cómo ocurren las cosas. Como el sembrador no sabe, no conoce los procesos por los que pasa la simiente. El apóstol Pablo entendió bien este concepto. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Escribiendo a los Corintios. Servidores. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Cada uno ha hecho según la gracia de Dios. Lo que Dios le pidió que hiciera. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios, que es quien hace el milagro. El crecimiento es la proeza de Dios. El desarrollo es el milagro de Dios. Así que, hermanos, más allá de plantar y regar, más allá de plantar y regar, ni puedo ni sé. Ni puedo ni sé. Pero ¿sabes qué? La buena noticia es esta. No necesito controlar. No necesito entender tampoco. Puedo irme a mi casa y darme un paseo con mi familia y dormir tranquilamente porque mi Dios sabe y mi Dios controla. Es un milagro. Escapa, está fuera de mi zona de influencia, cómo crece el reino de Dios. Yo planto, riego en todo caso, y lo demás es la parte de Dios. A mí me toca confiar en Él. A mí me toca descansar en el hecho de que Él sabe y de que Él puede, de que Él es el autor y de que Él es el consumador de la fe. Puedo descansar dejando los resultados a Dios. Así que cuando mi corazón se agita en mi pecho, cuando me asaltan dudas, cuando me viene un poco de ansiedad, puedo irme a la cama, recostarme y puedo cantar esa canción que cantábamos de cuando en cuando, hace ya tiempo. En ti confía mi corazón. ¿Recuerdan? En ti descansa mi alma. Mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Y luego decía, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Yo puedo acostarme y decir con el salmista, yo sé que Jehová cumplirá su propósito en mí. Me duermo tranquilo porque Dios no duerme. Y mientras yo ronco, bueno, en realidad no ronco todavía, comienzo a hacerlo. Parece que a veces soplo fuerte.
Y mientras soplo fuerte, las ruedas del carro de Dios se siguen moviendo. Bendito sea el nombre del Señor. No hace mucho me acerqué a Damari, y ella, a mi hija, ya se había acostado. Y como solemos hacer, o Damari o yo, nos acercamos a la cama y estamos ahí unos minutitos con ella y oramos y le damos un besito. Y en esta ocasión me acerqué yo y me acerco. Yo sabía que se acababa de acostar, así que no podía estar dormida, pero estaba quieta, muy quieta en su cama, ¿no? Y digo, Damari. Y no me respondía. Y con un poquito así de, papá, estoy orando. Ah, perdón. Estoy orando. Perdón. ¿Sabe? A veces para mí fue una cosa tan sencilla como esta, ¿no? Pero para mí fue una cosa bonita. Porque a veces uno puede estar ansioso por el crecimiento de la obra, el avance de la gracia de Dios en el corazón de tus hijos, y uno no sabe porque a veces no ves, no calibras bien si está pasando algo, si no está pasando algo, pero a veces cuando uno piensa que no está pasando nada, de repente te das cuenta de que el Señor está haciendo que la vida bajo tierra se vaya desarrollando. Unos días después me dijo algunos temas por los que oraba. No los recuerdo bien todos porque era una larga lista. La familia, varios enfermos de la congregación, algún enfermo también que no es de la congregación, niños en Siria, los padres de una amiga que acaba de fallecer, una niña de su edad que falleció hace poco, está orando por los padres, nuestro proyecto de acogida y una serie de cosas más que trae al Señor, al parecer diariamente. Y yo me quedé flipado. Y esa experiencia fue como un recordatorio elocuente de que la gracia, la obra de gracia en el corazón es un milagro, una proeza de Dios, una conquista suya, no mía, una conquista suya, no nuestra. Así que, hermano, confía en el Señor. Él está obrando. ¿Eres controlador? Yo reconozco que a veces tengo la tentación de tener las cosas, de poner las cosas bajo mi control, bajo la influencia. Renuncia. Debemos renunciar a esa tentación. Que a veces nos sentimos mal o nos sentimos inseguros cuando algunas cosas están más allá de lo que nosotros podemos tocar, alcanzar. Debemos arrepentirnos de nuestra incredulidad. Debemos confiar en el Señor, debemos descansar, debemos recordarnos que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano es que se vayan tarde a dormir y se queden hasta las tantas trabajando y luego se despierten de madrugada para seguir en el tajo. En vano es todo eso. Si el Señor no edifica, la casa se queda sin edificar. Pero si el Señor edifica, a su amado Dios le concede el sueño. Otras versiones dicen, Dios lo hace mientras ellos duermen. No sabría escoger qué traducción se ajusta más al original. Me quedo con las dos. Ahora, hermanos, con esto no estoy promoviendo el pasotismo, ni la flojera, ni la inactividad, ni la pereza, ni la irresponsabilidad. ¿Dios lo hace todo? Ya, pues entonces a dormir todo el día, no tenemos no tenemos cancha, así que bueno, que Dios, yo no estoy promoviendo la inactividad, ni la irresponsabilidad, ni la pereza, pero lo que quiero es avivar la fe, lo que quiero atacar es el activismo incrédulo y ansioso, porque la vida cristiana, hermanos, no es como ese número de circo, supongo que todos lo habéis visto, donde un hombre o alguien, una mujer, hace bailar platos, no sé si llaman platos chinos, sobre algunas varillas. Y cuando el tipo pone el primer plato sobre la varilla y lo hace girar, todo parece relativamente fácil. Pero luego pone un segundo plato en una segunda varilla y luego pone otro plato y otro más, 7, 8, 9, 10 platos. ¡Uf! ¡Qué agobio! ¿Has visto en qué se convierte aquello? En una actividad loca, estresante, disparatada.
en algo frenético. Yo estoy viendo aquello y ya llega un momento en que deja de divertirme. Sí, el asombro no lo pierdo, pero me pongo nervioso, porque ya cuando el hombre está haciendo bailar el 10º plato en la 10ª varilla, el primero se le está parando ya y tiene que correr hacia el principio y darle. Bueno, ellos van saltando algunas, no sé cómo lo hacen, tienen una técnica muy particular para que todos los platos bailen y bailen y bailen. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué tiene que correr tanto? ¿Sabes por qué no puede distraerse ni un solo segundo? ¿Sabes por qué termina sudado? ¿Sabes por qué aquello es tan frenético? ¿Sabes por qué durante el número, desde el principio hasta el final, no hay descanso en ningún momento? ¿Sabes por qué? Porque esos platos no son automaté. No bailan por sí mismos. Bailan cuando se les empuja, cuando se les aplica una fuerza. Pero ¿sabes qué, hermanos? La vida cristiana no es así. El desarrollo del reino de Dios es el milagro de Dios. Y el reino de Dios tiene potencias y dinámicas que funcionan milagrosamente. Porque Dios ha hecho que la tierra produzca de sí misma. A veces me descubro demasiado agitado. A veces he tenido la sensación en mi propia vida de estar imbuido en la misma dinámica que ese hombre en ese juego de malabares. Por eso cuánto bien me hace esta palabra, hermanos, que la prosperidad del reino de Dios no depende de mi jornada de trabajo. Que la prosperidad de esta congregación local en última instancia no depende ni de mi virtud, ni de mi curro. El desarrollo del reino de Dios es la proeza de Dios. Todo mi afán es inútil si quiero añadir a mi estatura una cuarta. Nunca lo he intentado. Sé que no funcionaría. Mi Padre alimenta las aves en cada rincón de este planeta. Mi Padre viste los lirios del campo, aún viste aquellos que nunca serán observados por el ojo humano. Mi Padre viste los lirios, mi Padre da de comer a las aves. ¿Sabes qué? Me puedo ir a dormir y me puedo ir a darme un paseo con mi familia. Puedo soltar la faena, puedo descansar, porque mientras yo duermo y me doy un paseo, siguen sucediendo los milagros sin que yo tenga ni idea. Una cosa más, que las cosas sean de este modo es lo más conveniente. ¿Sabes por qué? Porque cuando pasen las cosas, cuando el fruto aparezca a la vista de todos, sabremos que el éxito no se debió a nosotros mismos. Sucedió mientras dormíamos. El milagro sucedió mientras dormíamos. Y si alguien merece crédito, y si alguien merece la alabanza, y si alguien merece el aplauso, no soy yo planté. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y si alguien va, nosotros siervos inútiles somos, hicimos lo que teníamos que hacer. Pero si algo realmente glorioso pasó, fue por el poder del Dios que conoce los misterios, del Dios que ha diseñado los automatismos, del Dios milagroso. Y hermanos, no hay placer más grande que vivir disfrutando del hecho de que Dios es Dios. No hay placer más grande que vivir bajo la conciencia y disfrutando del hecho de que Dios es Dios. Mi Dios es Dios. ¿Puedes decírtelo a ti mismo? En tu mente, con tus palabras. Venga, con tus palabras. Mi Dios es Dios. Él hace milagros mientras yo duermo. Esa es la primera verdad. La segunda, un poquito más corta, es que el crecimiento del reino de Dios, el desarrollo tanto de su gran plan para la humanidad,
como el desarrollo y el avance de su obra particular en el corazón de las personas es gradual. La primera verdad es un milagro soberano. La segunda es gradual. Mira lo que dice, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Así que el crecimiento, hermanos, es un proceso. Hay etapas. Primero, una semilla que se siembra. Luego, una brizna de hierba que se abre paso por los terrones. En tercer lugar, una espiga. En cuarto, grano en la espiga. Y en quinto, grano dorado y maduro, listo para ser cosechado. Es un proceso. ¿Y por qué? Porque es un proceso. ¿Por qué las cosas son así? Porque Dios ha dispuesto que sean así. Yo qué sé. Dios ha dispuesto que el crecimiento de la semilla sea un crecimiento gradual, en etapas, por fases. Pues bien, lo mismo pasa en el reino de los cielos. Si el agricultor pone la semilla y se queda allí mirando el reloj y dice, voy a dar un paseo, y vuelve después de 15 minutos, ¿qué verá? Quizá me he precipitado. Se da otra vuelta y vuelve a la media hora. ¿Qué verá? Y a la hora y media. Y si vuelve dentro de un día. Pedro sabe bien de este proceso, ¿verdad? Si tú vuelves después de 24 horas, vas a seguir viendo seguramente la tierra tan desierta como siempre. Tierra pelada. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de Dios, no en un microondas. Y el mundo de Dios funciona de esta manera. Dios lo ha dispuesto así. Y con la obra de gracia en el corazón de las personas sucede lo mismo. Los resultados, hermanos, no estallan como palomitas dentro del microondas. No funciona así de manera inmediata. A veces obra Dios de forma tan imperceptible que nadie es capaz de observar los cambios. Nadie es capaz de tomar una instantánea, una foto del momento de transición entre la hierba, la brizna de hierba y la espiga. No se observan. Incluso si te quedas mirándolo así, no sabes cuándo hay un cambio de etapa. Es tan imperceptible, es tan gradual que no avanza a saltos. Dios está obrando, pero su obra no madura en 0, avanza sin pausa, pero avanza sin prisa. Nosotros queremos generalmente el producto terminado. Pongo la semilla, ¡pa!, el grano ya maduro para cosecharlo. Así nos gustarían las cosas. Pero el Señor en su sabiduría ha decidido adelantar su plan de forma gradual. Y de aquí se desprenden 2 sencillas aplicaciones. En el primer punto te llamé a la fe, a la confianza en el Señor, porque el reino no depende de que tú tengas el control, lleves las riendas y acciones las palancas. Es un milagro, lo hace Dios, lo hace mientras duerme. Confía, descansa, fe, confía, descansa. Pero ahora el reino es gradual y ahora la aplicación es ten paciencia, ten paciencia. Un día va a estar todo terminado, cada pieza del gran puzzle estará en su sitio. Ya no habrá ningún cabo suelto, nadie estará perplejo, un día todo estará acabado. Pero hoy no es ese día. Habrá un día donde ya nuestra santificación se haya completado. Habremos sido librados del poder del pecado, de la presencia del pecado por siempre jamás. Pero lo que hoy nos toca hacer es seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mañana va a ser la gran boda y luego el gran banquete que no tiene fin. Pero de momento estamos esperando al novio. Viene el día cuando el cosmos será renovado. Pero hoy tenemos que vivir en un planeta que gime, que llora, que muere, que decae. Mañana no habrá enemigos. Pero hoy nos toca vivir bajo presiones, bajo amenazas, bajo pruebas, bajo aflicciones. Por lo tanto,
Como dice la palabra un montón de veces, no te impacientes. No te impacientes, persevera, tolera las aflicciones, soporta aflicciones, tolera el invierno. Santiago dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Él toma este mismo principio. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Paciencia. Así que, hermano o hermana, ¿estás sufriendo? ¿Estás sufriendo a lo mejor bajo el azote de alguna enfermedad? ¿Quieres ser liberado? Te aseguro, el Señor viene y te librará. Te librará de manera definitiva, te librará para siempre. ¿Por qué? Porque en su llaga fuimos nosotros sanados. Porque es una obra consumada del Señor Jesús. La salud plena, completa, es tu herencia y nadie puede arrebatártela. Pero hoy, paciencia, paciencia, hermano. Tal vez el Señor quiera hacer un milagro temporal, sanarte de alguna enfermedad física en este lapsus, pero generalmente no sucede así. De hecho, todos morimos. Paciencia, paciencia, la herencia es tuya, el Señor ya viene, pero paciencia. Ten paciencia, no te comas las uñas. Disfruta del hecho de que Dios es Dios, también en la disposición de los tiempos. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día no amanece con el sol en el centro del cielo. ¡Pah! No. El día va rompiendo la noche, va conquistando terreno, la luz se va tragando las tinieblas hasta que el día es perfecto y no hay sombra porque el sol está en el centro. En segundo lugar, la segunda aplicación es que debemos aprender a apreciar la gracia desplegada en cada etapa. Nosotros estamos esperando el grano dorado y maduro. Nosotros estamos esperando meter la hoz y tener la cosecha en el granero. Así que cuando vemos la brizna de hierba, ¡oh, qué patético! Una brizna de hierba no sirve para mucho. Hermanos, no despreciemos el crecimiento, aunque sea poco. Es una brizna de hierba, sí, es verdad, de eso no se va a comer, de eso no va a sacar demasiado, pero está viva. Allí ya hay gracia, allí ya el secreto de la vida y las dinámicas de la vida están operando. Ese pequeño tallo enclenque, desnudo, estéril todavía, mañana será una espiga con grano dorado listo para la cosecha. Como alguien dijo, el más poderoso roble fue una vez una bellota. Así que celebra cuando haya... Mira, si tu vida está verde, todos estamos verdes en algunas áreas, y miramos y vemos un pequeño tallo de hierba. No se parece en nada a una espiga llena de trigo. ¡Ay, Dios mío! Pero no te cortes las venas, hermano. No te desalientes, no te desanimes, no te pegues cabezazos. Estás vivo y la gracia está operando. La gracia está operando y tenemos que no solo tener paciencia, sino celebrar la gracia que opera en cada una de las etapas. Amén. Así que hasta aquí hemos dicho, el desarrollo del reino es un milagro, es la proeza de Dios. Por lo tanto, como dice el canto, puedo ser feliz aunque yo no tenga la sartén por el mango. De hecho, soy feliz porque yo no tengo la sartén por el mango, sino porque mi Dios tiene la sartén por el mango. Es una buena frase para ponerte en algún lugar visible. Mi Dios tiene la sartén por el mango, por eso yo puedo dormir y descansar. Además, el reino de Dios, el desarrollo del reino es gradual. No es un evento que aparece terminado y maduro en un abrir y cerrar de ojos. Y por lo tanto,
para heredar la promesa no solo es necesaria la fe, sino la paciencia. Los que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La tercera verdad que el Señor nos enseña en estas parábolas: el desarrollo del reino es absolutamente exitoso. Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora, una aclaración previa. Algunos así muy estirados disfrutan discutiendo las palabras de Jesús. Ahí el Señor se equivocó. La semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas. Bueno, la semilla de mostaza no es la más pequeña de las semillas del planeta Tierra. Eso es verdad. Pero es que Jesús no dijo que la semilla de mostaza fuese la más pequeña del planeta Tierra, sino de la tierra, del terreno, del huerto. Y en segundo lugar, sí era la semilla más pequeña que se plantaban en los huertos en Israel en aquel entonces. Todos los que le escuchaban sabían que de las semillas plantadas en el huerto, la más pequeña era la semilla de mostaza. Cierro el paréntesis. El punto es este. La semilla más pequeña llega a ser la hortaliza más grande. De hecho, algunos constatan que había plantas de mostaza en ese clima, yo creo que aquí en Europa no, pero en ese clima, que alcanzaban 4 metros e incluso más. Y parece que no era un asunto raro, que no fue un espécimen que encontraron en algún, no, sino que era relativamente normal ver plantas de mostaza que alcanzaban proporciones semejantes. Y llega a ser tan grande, tan espectacular, tan sorprendente el crecimiento de la semilla, que los pájaros, las aves, encuentran refugio en sus ramas. Y así pasa con el reino de Dios. Mirad, cuando el reino de Dios irrumpe, invade la tierra. ¿Recordáis? Había pastores en las regiones de Belén. Y de repente un ángel se presenta a los pastores y la gloria de Dios llenó aquel lugar. Así que un resplandor iluminó la noche. Y los pastores se asustaron bastante. Pero el ángel les dice, no tengáis miedo, porque yo estoy aquí para traeros buenas noticias. Las noticias son estas, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y cuando dijo eso, repentinamente, dice la Escritura, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, un montón de ángeles más, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Te imaginas la escena? ¡Ey, no te asustes! Vengo para traerte buenas noticias. Hoy os ha nacido Cristo, el Mesías, el Salvador. Ha nacido en Belén. Y entonces una multitud de ángeles aparece y empieza a alabar al Señor con esas palabras. Pero lo que me llama la atención es lo que el ángel les dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño. ¿Al qué? Al niño, envuelto en pañales. ¿Cómo? ¿Acostado en un pesebre? No. ¿Pero qué tipo de señal es esta? Un niño en pañales, durmiendo en el comedero de las bestias. ¿Pero esto qué es? Yo entiendo la algarabía de los ángeles. Ellos están anunciando la llegada del Mesías, pero la señal no es que digamos la super señal. Esto es como una semilla de mostaza. Esto es algo insignificante. ¿Qué nos das? ¿Qué nos traes? ¿Un niño en pañales, durmiendo, ni siquiera tiene casa, durmiendo en el comedero de las bestias? Bueno, pues hermano, al Señor le encanta hacer este tipo de cosas.
El Señor le encanta que lo más pequeño llegue a ser lo más grande. El Señor le encanta que el grano más pequeño llegue a ser la hortaliza más grande en el huerto. Así que, tranquilo, hermano. Ten esperanza, no te desesperes. Un niño en pañales, en un pesebre. Estamos apañados. Estamos apañados. Ay, hermano, tranqui. Ten esperanza. Porque ese niño en pañales ha venido para ser como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de agua en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. La semilla será un gran árbol. La piedra pequeña cortada se hará un gran monte. La pequeña medida de levadura leudará toda la masa. A veces vemos la semilla y queremos llorar. No llores todavía, no lo hagas, porque cometerías un grave error. A veces miramos a nuestro alrededor y nos desanimamos. La obra de Dios está enclenque, parece un tenderete que cualquiera puede tumbar en cualquier momento. Parece tan débil, tan delicada, tan expuesta a los vientos. Y a veces nos desanimamos. ¿No te ha pasado alguna vez? ¿No te ha pasado alguna vez? Si el reino de Dios ha ocupado tu mente y tu corazón, si la causa de Cristo te ha importado, es probable que en algún momento de debilidad hayas dicho, Pero ¿sabes qué? El reino de los cielos, el desarrollo del reino de los cielos será absolutamente exitoso. No importa si la obra de Dios está en pañales. No importa si la obra de Dios está en pañales. No importa si parece que el gran proyecto de Dios está en pañales. No importa si la obra de gracia en tu propio corazón parece estar en pañales. Lo único que importa es si la obra es de Dios. No importa si está en pañales. Lo que importa es si es de Dios. Porque si es de Dios, aunque esté en pañales, dominará la tierra. Crecerá de forma imparable, irresistible, sorprendente, contra todo pronóstico, y llegará a ser un árbol tan colosal que le dará sombra al universo. La fuerza del reino de Dios es irresistible, imparable. Dios es un rodillo. Dios y su obra es un rodillo, un martillo pilón. El éxito será total e inapelable. Y es interesante este detalle de los pájaros. Dice que los pájaros vienen a anidar en las ramas del árbol de mostaza o de la planta de mostaza. Un comentarista dice esto: en el Antiguo Testamento, una de las formas más usuales de referirse gráficamente a un gran imperio era comparándolo a un árbol, y se decía que las naciones satélites eran como aves que buscaban refugio a la sombra de sus ramas. Y efectivamente, si recordáis, cuando Nabucodonosor tiene el sueño y se lo cuenta a Daniel, le dice, yo me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Y más adelante le dice, y debajo del árbol se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Y Daniel le interpreta el sueño al rey Nabucodonosor y le dice, el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio sobre otras naciones hasta los confines de la tierra. Así que veis que esta imagen de un árbol donde se refugian las aves, hablaba, hay más versículos, pero solo he cogido este ejemplo, hablaba de un imperio que daba cobijo a muchas naciones. Pero ahora mira una profecía que Dios le dio a Israel por medio del profeta Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor, yo tomaré del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré. Está hablando de Cristo. Y alzará ramas y dará fruto. Y se hará magnífico cedro. Y habitarán debajo de él
todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán, y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol sublime, levanté al árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Hablando de Cristo y del reino de Cristo. Así que, hermanos, no hay razón para el pesimismo, porque nosotros ya sabemos cómo acaba todo. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Te damos gracias, dice el texto de Apocalipsis, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Así que el reino de Dios, que parece insignificante, débil, a punto de ser tragado, a punto de ser olvidado para siempre, se impondrá. El propósito de Dios tendrá un feliz cumplimiento. La iglesia, que parece débil, aturdida por momentos, aparecerá radiante, tan hermosa como la luna llena, cuando el Señor complete su obra. Y por último, la última verdad que queremos rescatar de estas dos parábolas, y espero que el Señor esté dando algo de gozo y de descanso a nuestros corazones. Espero que nos estemos gozando al contemplar su soberanía, su poder, su providencia. Pero espero que nadie se sienta fuera de juego. Bueno, esto lo hace Dios, esto lo lleva Dios a su feliz cumplimiento, todo depende de Dios. Bueno, la cuarta verdad es que no se nos deja fuera de juego, no se nos deja fuera de la cancha. Dios nos da una participación bendita, porque de hecho, de nuevo, la semilla debe ser sembrada. Sembramos nosotros, y esa es nuestra responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio. Así que, hermanos, nosotros tenemos una parte en todo esto. Y el hecho de que yo tenga una parte en una obra tan colosal, en una obra destinada a un triunfo tan pleno, eso a mí me llena de alegría. Dios lo podría haber hecho sin mí y, sin embargo, me da la parte, me da una participación en el rotundo éxito de su proyecto. Me siento muy honrado por el Señor. Me siento muy bendecido por el Señor. Siento que Dios me ha dado un enorme privilegio. Siento que Dios me ha subido en el carro del vencedor. Siento que Dios ha hecho toda la jugada. Se ha regateado a todo el equipo contrario. Ha sentado con una finta al portero y me deja que yo empuje la bola. Me hace partícipe de la jugada. Me da una participación en la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también esto hace que yo sienta una responsabilidad. Tengo una parte. Termino aquí, hermanos. Haz tu parte responsablemente. Predica, comparte el Evangelio. Ora, brilla. Combate el pecado en tu propia alma, combate las pasiones en tu propio corazón. No te endurezcas, haz tu parte. No te quedes ajeno a todo. Pero hazlo con paciencia, porque el fruto maduro no viene en cuestión de ya. No es cuestión de un chasquido de dedos. Son procesos, y a veces los procesos están sujetos a tiempos que nos incomodan y que nos desagradan. No te desesperes, no te impacientes, ten paciencia. Y en tercer lugar, vive esos procesos lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque la bellota será un roble al final, y el conocimiento de Dios, de la gloria de Dios, llenará toda la tierra como las aguas cubren el mar. Y finalmente, confía en el poder del Señor. La batalla es del Señor. Sí, alista el caballo para ella. Sí, prepárate tú, alista el jinete también. Pero debes saber que no es del caballo, que no es del jinete. La victoria la concede el Señor. La batalla es del Señor. Por eso descansa, descansa, descansa. Es más, haz de tu descanso
una declaración de dependencia y de fe. Un ejercicio saludable que he pensado comenzar a hacer a partir de la meditación en este texto. Cuando pongas tu cabeza sobre la almohada, dile al Señor con una sonrisa, sí, una sonrisa. Y con la poca fuerza que te queda, no sé tú, cuando yo me acuesto, estoy ya en reserva desde hace tiempo. Pero con esa poquita fuerza y con esa sonrisita de satisfacción, dile al Señor, gracias Señor por tu cuidado providencial. Mientras duermo, tu plan avanza imparable con tu soplo. Lúcete, Señor, mientras yo ronco. Y luego, quédate tranquilo, durmiendo, reconociendo que tu vida depende del Señor. Esa es la mejor dormidina. Si no te gusta esa oración, puedes hacer la tuya propia, alguna versión así, pero que suene así, ¿no? Que tenga ese saborcillo de no tener duda, de ir sobrado, pero no sobrado en nuestra propia fuerza, sino sobrado porque estamos confiados en el Dios que tiene músculo, que tiene poder. Pero si no te sirve esa oración y tampoco sabes cómo armarte una que te satisfaga, te doy esta otra dormidina. Esta es la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. Esta es un poco más teológica, pero es bastante buena. La primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, en 1563, se redactó, dice, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Buena pregunta, ¿verdad? Esto sería bueno aprendérselo de memoria. Una vez lo recitamos juntos en esta reunión, al inicio de un culto, si no recuerdo mal. Que yo, esta es la respuesta, no es tan largo, se puede aprender de memoria. Yo todavía no lo he hecho. Que yo no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó completamente con su preciosa sangre por todos mis pecados y me libró de la tiranía del diablo. Y además, de tal manera vela sobre mí, que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre Celestial. Antes es necesario que todas las cosas obren para mi salvación. Por causa de que le pertenezco, Él, por su Espíritu, me asegura la vida eterna y me hace estar con un corazón bien dispuesto para que en lo sucesivo yo viva para Él. Si esto no te funciona, estás muerto, necesitas vida del Espíritu de Dios. Si esto no trae regocijo y calma a tu corazón, aún en medio de las tormentas, entonces lo único que yo puedo recomendarte es que sin dejar pasar un día más, hagas como las aves hacen cuando el árbol crece, refugiarse en sus ramas. El niño ya no está en pañales, murió en la cruz, ascendió, resucitó de la muerte, ascendió triunfante, se sentó como rey sobre todas las cosas a la diestra de la majestad en las alturas. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doblen las rodillas y toda lengua reconozca y confiese que Él, Jesús, es el Señor. Su reino no tiene fin. Y si tú hoy vienes como un pajarito exhausto a refugiarte en sus ramas, Él cumplirá su promesa. Él dijo, al que a mí viene, no lo echo fuera. Él no te va a decir, ¿qué haces tú aquí? Este no es sitio para ti, afuera.
¿Este sitio para otro? No. Si tú vienes a Cristo y le dices, Señor, yo necesito el refugio. Yo soy un errante. Yo no tengo lugar de descanso sino en ti. El Señor te recibirá, te dará sombra, te dará vida, te dará consuelo, te meterá en su proyecto, en su ciudad de la alegría. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y no sé si podemos terminar cantando una canción que hace tiempo que no cantamos, que habla acerca del triunfo del reino de Dios, del crecimiento de su reino. No habrá final, Él reinará por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos luz para entender algunas verdades sobre tu reino y su desarrollo. Señor, que en esta hora, por tu verdad, hagas triza nuestra ansiedad. Rompa, Señor, nuestros temores. Nos lleve, Señor, al lugar de descanso, Señor, de fe. Señor, nos hagas fuertes, Señor, para andar con paciencia, rebosantes de esperanza. En el nombre de Jesús.